Bueno, muy buenas. Tengo la posibilidad de compartirte en este momento una pequeña explicación, de alguna manera. Yo le llamaría un pequeño panorama bíblico de la historia relacionada a José. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Resulta que para de pronto hablar de José, hay que recordar que José tuvo hermanos, hay que recordar que José tuvo una mamá. Y hay que recordar que al mismo tiempo José era hijo de una esposa y habían otros hijos de otra segunda esposa. Si recordarás exactamente, me estoy refiriendo a que el papá de José, que es quien nosotros conocemos normalmente con el nombre de Jacob, que es la misma persona que luego Dios le cambia el nombre y le llama Israel. Jacob tuvo dos esposas. Él trabajó porque él se enamoró de una mujer, él tenía su enamorada y justamente esa por la cual él quería casarse, el papá de esa niña, de esa joven, lo hace a él trabajar y cuando cumple su tiempo le entrega no la que él quería, sino a la hermana, es decir, esa que conocemos como Lea, y la que él amaba era Raquel. Entonces, desde allí parte una situación familiar muy confusa porque Jacob quería casarse con una que se llamaba Raquel y el suegro le sale entregando a forma de engaño a otra que no era la que él quería y era a la hermana, a Lea. Entendemos por lo que más o menos se lee la palabra y lo que han llevado los estudiosos es que Lea tenía alguna dificultad o algo en su rostro, a veces se dice que hasta de pronto podía tener los ojos desviados, pero total, no era tan agraciada como lo era Raquel. Esa es la realidad, no era tan agraciada y aparte de todo no era la amada. La que Jacob amaba era a Raquel. Y de ahí es bueno resaltar eso porque es que Jacob, entonces le entregan a Lea y toca trabajar otros 7 años más por Raquel y obviamente pues él debía cumplir un deber conyugal con ambas tenía relaciones sexuales, pero la palabra es evidente donde aclara que la que él amaba era Raquel y curiosamente Lea tenía una particularidad, ella sí era fértil, ella, aunque no era la amada, Dios le permitió tener hijos directamente a ella y a Raquel al principio no, pero bueno, esa es una situación que ahora vamos a leer. Recordarás que estas historias están escritas en el libro de Génesis, más exactamente tú encuentras desde el capítulo 29 de Génesis en el capítulo 30, luego te saltas al capítulo 35, en esos tres capítulos tú estás viendo, leyendo puntualmente de cómo fue que fue engañado, cuáles fueron las esposas, qué fue lo que hizo el suegro, cómo era cada una de las esposas, que una no era amada, que la otra sí, que la no amada, que era Lea, tuvo hijos, y literalmente la no amada, Dios le dio un favor especial y fue que le dio hijos, y a la que era amada, que era Raquel, no le permitió tener hijos, pero pasó un tiempo y luego Dios le permite a Raquel tener hijos. Y aquí es donde viene el dato curioso. Raquel fue la mamá de José y fue la mamá de Benjamín, de estos dos solamente. Pero Raquel, antes de tener estos dos hijos, le entregó, recordarás que hay una práctica judía que era que las esposas tenían unas siervas que se les entregaban a los esposos para que la accedieran en relación sexual, para que tuvieran hijos. Y esos hijos eran hijos como adoptivos, pero terminaban siendo hijos para ellas, pero eran hijos nacidos de otras personas. En este caso, tanto Raquel tuvo hijos por medio de una concubina que le entregó a su esposo y tuvo dos hijos más. Así de igual forma tuvo aparte esta Lea, tuvo muchos hijos directamente ella, tuvo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis varones y una niña llamada Dina y aparte de eso tuvo por medio de una concubina que le entregó también para que le siguiera dando hijos, tuvo a dos hijos más. Es decir, curiosamente entre estas dos esposas había una pelea constante de quién era la que más amada, era la que más tenía hijos. Entonces es curioso, pero si analizas este dato, lo normal que puede pasar
entre hijos. Bueno, aquí en Colombia no, la cultura no nos avala tener muchas esposas, al contrario, solamente una, pero no desconocemos que en nuestra sociedad, nuestra cultura, se da casos de padres que tienen hijos regados, hijos en casa matrimonial, hijos por fuera. En este caso eran dos esposas viviendo en la misma casa, compartiendo el mismo esposo, hijos, o sea, hermanos medios, conviviendo juntamente, pero lo que quiero resaltar es que si había una competencia, una rivalidad entre las mamás, en este caso las esposas de Jacob, que es el mismo Israel, ¿qué es lo más natural que puede hacer los hijos que están viendo de alguna manera la rivalidad que hay entre las mamás? ¿Qué más puede hacer un hijo que la mamá de alguna manera le está sembrando aún sin darse cuenta y dándose cuenta que a la otra sí aman, como la envidia, como el señalar, el acusar? Y es evidente, hijos que son nacidos de hogares diferentes, inicialmente hablando por un mismo papá, pero por esposas diferentes o mujeres diferentes, es muy difícil que haya una buena relación. Y en este caso no es la excepción, había una muy mala relación en lo que vemos desde las esposas y los hijos, los hermanos medios. Y en este caso es donde hablamos de nuestro protagonista inicial y es José. Todo lo anterior para llegar a este punto. José fue el hijo de Raquel, pero ojo, fue ese primer hijo de Raquel y fue el hermano directo de sangre, porque Raquel tuvo otro hijo que fue Benjamín. Lo curioso es que Raquel muere en el parto, después de nacer Benjamín, Raquel muere, pero le dejó dos hijos a Jacob y fue fue José y fue en este caso Benjamín. Estos dos hijos fueron los más amados curiosamente por Jacob. Entonces ya había una diferencia de alguna manera notable y eso lo podemos ver cuando nos acercamos exactamente al capítulo que quiero que leas, el 37 de Génesis. Está aclarando de dónde está Jacob, qué sucedió, está hablando de cuál es la familia y aclara un dato. Te voy a leer en la Palabra de Dios para Todos, que es una versión un poquito más clara que la Reina Valera tradicional, y lee de esta manera el capítulo 37. Te va a leer, dice: Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán, la tierra en la que había vivido su papá. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años. José era un adolescente ya prácticamente para entrar a la juventud y cuidaba los rebaños con sus hermanos. Les ayudaba a los hijos de Bila y Silpa. Esos dos nombres son los nombres de las concubinas, las esposas de su papá. José le contaba a su papá los males que hacían sus hermanos. José era alguien que se daba cuenta de los malos que hacían sus hermanos y le contaba a su papá. Israel quería, aquí aclara el verso 3 del capítulo 37, Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él estaba muy viejo. O sea, no nada más de que eran los dos hijos de la amada, la que realmente la amaba, que era Raquel, sino adicional que fueron hijos en la vejez. O sea, los primeros hijos que él tuvo con Lea y con las diferentes concubinas fueron a temprana edad, por decirlo de esa manera, pero cuando ya llegó a la vejez, más vejez para él, fue que tuvo a José y a Benjamín. Entonces dice, José más que a sus otros hijos porque había nacido cuando él estaba muy viejo. Israel, en este caso es la misma persona de Jacob, le hizo una túnica muy distinguida. Esa es la túnica que escuchamos, túnica de colores, que hemos visto en las enseñanzas por ahí de las películas bíblicas que se dan en Semana Santa, de tipo infantiles. Pero dice, le hizo esa túnica muy distinguida y sus hermanos se dieron cuenta, o sea, era evidente, de que su papá amaba a José más que a ellos. Los hermanos sabían, era evidente, era notorio, o sea, eso no podían taparlo. Había una preferencia hacia José más que con ellos. Entonces dice que por esta razón lo odiaban y no podían decirle ni una palabra amable. O sea, le tenían fastidio, le tenían rabia, le tenían un enojo, una cosa que no era sana en los corazones de ellos. Ojo, no podían expresarle palabras amables. O sea, era cuando todo era respondiéndole a lo seco, a lo humillativo, a nada de amor. Entonces José tuvo un sueño y aquí aclara esa parte del sueño. Curiosamente este adolescente joven, 17 años, es considerado un soñador y su sueño fue, digamos que podríamos usar la palabra
como el punto de explosión más grande de la envidia de sus hermanos, porque el sueño que José tuvo fue que él estaba en un lugar, habían varios manojos de pajas como trigo recogidos, y ellos son 12 hermanos en total, más la niña que era Dina, serían 13, pero en este caso hablamos de los hombres, solamente 12 varones, y todos ellos estaban o sea, habían manojos, y todos eran como representativos de ellos, y el moño de trigo que estaba envuelto de él se elevó sobre el resto y los demás se postraban delante de él. Y así tuvo otro sueño y era como, ¿qué? ¿Te vas a tirar de rey sobre nosotros? Los hermanos era como la envidia, ¿tú qué te crees? Ahora que nosotros vamos a postrarnos delante de ti. O sea, había un rencor y era como, o sea, no bastando que era el preferido, José les cuenta, digamos que muy inocentemente, algunos estudiosos pelean un poco ese concepto porque dicen que de pronto él era un poquito también como orgulloso y lo hacía como para humillar a los hermanos, pero yo creo que no. O sea, personalmente creo que no. Simplemente él era muy como, les contó, o sea, era muy como ignorante de la situación. Y él contó el sueño, no pasó esto, y era como, o sea, a todos les cogieron fastidio, volvió a contar otra vez porque había otra vez otro sueño parecido, y era como, ¿cómo así? Ahora, ¿este man qué? O sea, era una pelea ahí toda rara. Y efectivamente, como esto es un panorama bíblico, ¿no? No te voy a detener cada capítulo por ahora, pero sí es darte un pequeño abreboca. O sea, tú ves ese capítulo 37 y de ahí en adelante, aquí vienen las historias fuertes. Entonces, 37 muestra cómo sus hermanos terminan planeando matarle por la rabia, por la envidia que le tenían, porque ya no se la aguantaban, porque verlo era ver el desprecio, de alguna manera, que el papá no les daba ese amor igual a ellos. Entonces era como, o sea, por culpa de él, nosotros somos menos. Entonces, si él es el preferido, nosotros somos los no preferidos, y era como una situación muy, muy complicada. Y aquí comienza y gestan el plan de muerte contra José. Al final no terminan vendiéndolo, uno mismo de sus hermanos como que aboga, no, no, mejor no. O sea, todos están de acuerdo, pero uno dijo, no, mejor no. O sea, no nos manchamos la sangre de esa manera, de sangre de las manos de esa manera, y terminan vendiéndolo a quienes en ese momento eran compradores de esclavos, gente comerciante de la época, pero eran tráfico de personas esclavas. Y justamente para casualidades, el que soñaba y sus mismos hermanos decían, tú que vas a ser rey, vas a gobernar sobre nosotros, ese, a quienes le venden a José, esa gente termina siendo quienes venden a José a Egipto, que era la potencia en ese momento, el centro comercial más grande, allá estaba todo, y llegan y lo venden allá. Ahí ya empieza una historia diferente, ahí donde lo venden a una persona que llamaba Potifar. Potifar lo tiene en su casa, lo hace mayordomo, termina siendo especial, siempre hay una característica notoria en José, ojo a esto. No bastando con que al parecer era el preferido, y es lo que aclara un poquito el capítulo 37, sino que cuando tú lees detalles en los capítulos que va refiriendo sobre José en Egipto, sobre su rol como el sirviente en esta casa, su rol en la cárcel, su rol cuando llega inclusive donde el faraón a también en este caso eh, exponerle lo que él había soñado, justamente José tiene un favor especial, y José tenía algo y dice la misma palabra, y Jehová estaba con él. O sea, José gozaba de tener el respaldo de Dios, que esto es lo curioso. Por eso a mí me confronta un poco cuando se lleva como que a mostrar a José como el malo, sino que debía haber sido así. O sea, lo curioso, porque después lo vamos a leer, es que el mismo José dice en un momento cuando está con sus hermanos, ya después que se revela a sus hermanos, se le da a conocer a sus hermanos, él le dice, esto Dios lo tenía ya hecho para que sucediera lo siguiente, para poder ayudar a evitar muerte, para poder ayudar a dar vida, porque se recogió, bueno, ahorita te detallo eso. Pero entonces José llega a esta casa, en esta casa la esposa del amo se enamora de él, o más que enamorarse, le agarró un deseo sexual, o sea, le dio un apetito sexual de devorárselo a él, literalmente así dice la palabra, o sea, no respetó que tenía a su esposo, y José fue muy prudente y no le aceptaba como el quite, no le hacía como que, ay, sí, venga, vamos, no, le huía, pero en una ocasión relata la palabra, un dato muy curioso es que ella lo agarra como que se abalanzó, lo agarró y lo estaba como que lo quería usar, y él
de alguna manera tuvo contacto con ella físicamente, hablando como un forcejeo, y él sale huyendo, corriendo, pero ella alcanzó a agarrarle sus vestidos y terminó como quitándole un manto, algo principal de él, y él sale corriendo sin unas partes de sus prendas de vestir, porque él no quería tocar a la esposa de su amo, y eso fue lo que evidenciamos en todo el proceso. Pero entonces la esposa, no bastando la rabia porque le había negado la posibilidad de acostarse con él, efectivamente esta esposa sale y le cuenta a su esposo lo contrario cuando llega de afuera donde estaba, y le dice, mira, ese fue el que tú trajiste, me quiso abusar, no sé qué, y generó una difamación contra José. Terminan vendiéndolo. Curiosamente, el amo podía haberlo matado, no lo matan, lo vende a la cárcel, lo manda a la cárcel, y en la cárcel llega, y en esa cárcel casualmente estaban los presos como políticos, porque estaban también el copero y un panadero que estaban sirviéndole al rey y estaban allá condenados por cosas que les había pasado, quienes curiosamente, estando allá, José se volvió también como el principal de la cárcel, y era alguien que tenía una gracia especial, y él resaltaba. Y allí justamente estas dos personas tienen sueños. José ya era considerado como el soñador. Él les cuenta, como les cuenta el sentido, lo que el significado de los sueños, y efectivamente al panadero lo matan, pero al copero lo pasa nuevamente a servir al rey. Y allí José dice, hey, tenme en cuenta cuando llegues allá y habla bien por mí. Al copero se le olvidó, pero al paso del tiempo, como al año, creo que si mal no recuerdo el tiempo en años, creo que era un año, el rey, en este caso el faraón, tiene el sueño de las vacas gordas, las vacas flacas, todo ese tema que no entendía, y justamente el copero se acuerda de José, dice, hey, a mí, estando en la cárcel, cuando fui de estar condenado, a mí alguna persona allá que le contamos mi sueño, otra persona y yo, y justamente se cumplió lo que el sueño, él había dicho que era, y yo creo que él puede ser ideal, y los mandan a llamar, lo visten, lo preparan, se lo lleva al faraón, le cuenta el sueño, y le cuenta a él lo que significa el sueño. Él inmediatamente le da una propuesta de qué era lo que debía hacer, contándole al faraón, el soñador, el que le decía a sus hermanos que tenía como esa situación donde curiosamente en sus propios sueños aparecía él siendo un principal y sus hermanos rindiéndose delante de él, significando como que había una honra a un rey, una honra a un gobernador. Y justamente José está delante del faraón, le cuenta esto, le da la propuesta de que sería ideal para automáticamente tener en consideración para hacer y prevenir los tiempos de hambruna, y también aprovechar los tiempos de abundancia. Y efectivamente surge ese bonito, como digámoslo, propósito de Dios, donde se evidencia inmediatamente parte del sueño de José, que era personal, y era que inmediatamente el faraón dijo, ¿quién más que tú para poder hacer esto? Y lo encarga de hacer esa labor, le encarga de poder liderar ese propósito sí, de administrar esa organización, con el propósito de proveerse, perdón, de todas las semillas, de todos los recursos en el tiempo prudente, y poder guardar adecuadamente para los tiempos de escasez, y lo encargan a él, y él queda siendo el segundo al mando. Y ahí contarás y te darás cuenta de algo. Esto te estoy hablando que esto fue del capítulo 37, pasamos al 39, el 40, y ahí es donde el 40 donde ya José le interpreta el sueño al faraón. Luego entonces el 41 sigue, el 40 habla de los sueños del panadero y el copero. Luego el 41 aclara los sueños del faraón, y luego pasamos al 42 porque evidentemente lo que él había determinado, o Dios le reveló directamente hacer, era que esas semillas tenían que ser guardadas cuando había escasez, y cuando escaseó la semilla en todos los alrededores de esa región, incluyendo su papá, que es Jacob, llamado el mismo Israel, y sus hermanos, toda su familia, estaban pasando también necesidad, como muchas personas de todos esos alrededores. Y es donde evidentemente todos ellos sabían que en Egipto había un resguardo de semillas, y todos van a buscar el alimento a Egipto, y eso hace que sus hermanos se desplacen hacia Egipto para ir a comprar la provisión de alimentos para mantener a su familia con comida. Y ahí comienza la historia más curiosa. José era ese que estaba al frente de Egipto, como el segundo exactamente al mando, y él se da cuenta cuando sus hermanos llegan a buscar, curiosamente, cosas de Dios,
Y ahí comienza una situación muy particular, bueno, les permite llevar eso, les da una atención especial, todo ese rollo, ellos no saben quién es, porque no lo distinguen, recordarás que fue de 17 años que lo venden, o sea, ya había crecido, ya José tenía esposa, José tenía hijos en Egipto, o sea, ya era alguien diferente, ya había fornido, más crecido, con unos ropajes diferentes porque era diferente la vestidura de los egipcios y todo eso que uno nota como diferencia. Y ahí comienza entonces una situación donde José decide mostrarse a sus hermanos como tal y les quiere decir quién es él. Usa una estrategia muy rara, pero hace que le metan una copa especial de él, de oro, creo que era, unas cosas muy importantes como si se lo hubiesen robado los hermanos y se las metieron ellos mismos. O sea, él dijo a sus servidores que la metieran eso en los sacos que le habían ya vendido el trigo y ahí hace un paralín, bueno, la agarran, ponen preso supuestamente a uno, manda a pedir que sí cuál es el otro hermano, mandan a buscar al menor, que es su hermano menor, que es Benjamín, y luego entonces que no, que traigan a todos y comienza una cosa entre hermanos hasta que al final se les revela a sus hermanos, les dice quién es él, les dice muy puntualmente una palabra que quiero relacionarte, que la encontramos exactamente en el capítulo 45, donde dice esto. José ya no se podía contener, capítulo 45 de Génesis, José ya no se podía contener delante de todos los que estaban a su servicio, entonces dijo, salgan todos de aquí, así que ninguno de sus siervos estaba allí cuando les reveló su identidad a sus hermanos. Lloró tan fuerte que todos los egipcios y la casa del faraón lo escucharon. José les dijo a sus hermanos, imagínate ese llanto de alegría, de sanidad, no sé, de perdón, o sea, había tantos conflictos en él, pero viene y les dice, yo soy José, todavía está vivo mi papá, pregunta él, pero sus hermanos no le contestaron porque quedaron aterrados al estar frente a él. Entonces José les dijo a sus hermanos, por favor, acérquense a mí. Ellos se acercaron y José les dijo, yo soy su hermano José, al que ustedes vendieron como esclavo a Egipto. No se preocupen, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Él les tocó una fibra porque obviamente los hermanos, cuando le hicieron pasar a su papá porque supuestamente lo había devorado una fiera en el campo y le llevaron las túnicas rasgadas con sangre y le hicieron sufrir a su papá, ellos vieron el sufrimiento de su papá y ellos eran conscientes de la culpabilidad de lo que habían hecho. Y aquí les dice, no se preocupen ni se enojen con ustedes por haberme vendido. Pues Dios me mandó, Dios me mandó antes que ustedes para salvar vidas. Ya llevamos 2 años de hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años sin que se pueda cosechar. Pero Dios me envió antes que ustedes para asegurarse de que algunos de ustedes sobrevivan en la tierra y permitirles que vivan de una manera extraordinaria. Por lo tanto, verso 8, por lo tanto, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios. Me convirtió como en un padre para el faraón. Me convirtió como un padre para el faraón, señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Vayan rápido donde mi papá, cuéntenles y comienza la historia muy bonita de conexión familiar otra vez, del perdón, del unirse. Eso fue una situación muy, 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 muy trascendental. Ahora es evidente, él lo dijo, fue Dios quien lo hizo. Lo que ustedes pensaron para mal, Dios usó para bien, dice otras versiones. Y pasa esto. Quizás uno tiene mucho para aprender de esta historia, porque fue real. Y, y de pronto a veces decimos, bueno, pero los hermanos tenían celo, había una rivalidad. ¿Recuerdas que te comenté de sus esposas, las esposas de Jacob, cómo se peleaban entre cuál era la amada, cuál no, cuál tenía más hijos? Te doy mi concubina para que te accedas a ella y pueda darte otros hijos. O sea, era como quién tiene más hijos que la otra. Y evidentemente es una realidad que hoy podemos ver que hay mucha rivalidad entre las familias, hay tantas cosas que uno no entiende, entre hermanos se pelean, hay preferencias, muchas veces también papás que no logran ser sabios para dar ese amor diferencial a sus hijos único y terminan generándoles envidias, daños a las relaciones familiares, aún situaciones de entre parejas y todo hay muchas cosas de conflictos, ¿no? Y de pronto ahora ver
cómo Dios usó algo tan curioso y ya era a propósito de Dios. Recordarán que el sueño de José era, estaba los manojos de él, todos se postraban delante de él, el sol, las estrellas y todo delante de él. O sea, era una situación que era, él ya desde adolescente, jovencito, estaba soñando algo que no era de él, era algo que Dios le había puesto a él en su sueño, que era que él iba a ser en algún momento alguien de influencia y iba a poder estar por encima, ojo, en el rol de un cargo por encima de su familia inclusive, y que lo iban a venerar, o sea, lo iban a reconocer como alguien mayor. Y hoy yo creo que una de las cosas que más pasa es que, si puedo permitirme tocar algo puntual, es que o sea, hoy hay mucha pelea entre quién es mejor, eso da en todas las áreas, competitividad, y una competitividad absurda, perdón, porque es como, no hay que demostrar quién es mejor, simplemente cada uno es único y es diferente al resto, entre hermanos, entre familia, entre sociedad. Y cuán bueno es entender cuando tienes propósito en Dios. José guardó su corazón de la ira, del rencor, del resentimiento, porque cuando va a sus hermanos, aunque pareciera ser que el acto de meterles esa copa para inculparlos fue algo malo, pareciera que fue como un desquite leve, pero él no toleraba lo que realmente tampoco estaba haciendo, y al final es evidente que él los amaba y los había perdonado. O sea, él no los culpó, al parecer no los estaba culpando, y en algún momento de su espacio de estar esclavo, de estar allá, de pasar luego a la cárcel, luego lo que vivió, no era fácil. O sea, no, él era un hijo de un principal de una familia y tenía muchos beneficios como persona, riquezas, y ahora era el esclavo. O sea, él tuvo una condición que le cambiaron su esencia por un instante y lo hicieron esclavo, lo hicieron menos, lo hicieron sin preferencia, lo hicieron simplemente uno más del montón, lo hicieron arrastrarse prácticamente, pero Dios siempre estaba con él y Dios lo resaltaba y Dios lo respaldaba y Dios lo cuidaba y Dios lo hacía. Y qué bonito es cuando nosotros entendemos que tenemos propósito en Dios. Y si hay familia, lo tenemos. Hermanos, los tenemos. Un hermano puede ganar más que otro, puede tener un mejor rol, cargo que otro, y eso no debe ser algo que nos dé sentimiento de ira o de rencor o rabia. Al contrario, qué bueno que podamos avanzar, cada uno cumpliendo su propósito, su rol en la tierra. Y José lo cumplió y sus hermanos lo entendieron después, porque él mismo fue el primero que lo entendió. Y él obviamente en algún momento, creo yo, le vio estar con ira, con rabia, pero el mismo Dios lo llevó al consuelo, y Dios lo llevó al arrepentimiento de esas ideas también que podía tener, y lo llevó al perdón. Lo llevó a perdonar para que él guardara su corazón, y obviamente si lo vemos actuando como una buena persona, era porque no estaba en el rencor, y por eso él fue agraciado, por eso él tenía un respaldo que no tenía el resto, porque había una evidencia de que Dios estaba en él, y era que su corazón era diferente, era un corazón libre de la ira, libre del rencor, libre de la competencia, libre de todo eso que muchos hoy tienen. Entonces, cuán bueno es ver en José una diferencia que hoy nos puede marcar mucho como sociedad, como hermanos, como familia. Entonces, ¿por qué guardamos rencor hoy? Porque estamos en rivalidades. Sí, hay diferencias familiares, las habrán, porque somos diferentes, pero de cada uno de nosotros depende, y principalmente en lo personal, depende de nuestra mejor actitud para darle el manejo adecuado a las circunstancias y guardar nuestro corazón del enojo, de la ira, porque eso envenena, eso daña. Entonces, José lo demostró en esa conversación, y los perdonó. No fueron ustedes, no se preocupen, no sean mala vida, o sea, fue Dios. O sea, tranquilos, ya, no anden con mal pensamiento, no se sientan menos, no. Y al contrario, los llevó a vivir allá con él, los sacó de su tierra donde estaban viviendo como nómadas, los lleva a una tierra especial en Egipto, les da una cabida, pide un permiso a su jefe, a su faraón, y le dejan entrar a su familia en una tierra, vivir y ser allá lo que eran. Y qué bonito, o sea, hubo propósito de dar vida, como él dijo, salvar vidas hasta ustedes, y de una forma extraordinaria. Y si hoy recordarás, ellos llegaron a Egipto por medio de José en ese momento, y ese mismo Jacob es Israel, y ese es el nombre de la nación de Israel de hoy. Y recordarás que Abraham tuvo una promesa de Dios en Génesis 12, te haré nación grande y poderosa. Esa nación grande y poderosa, esa promesa que Dios le dio a Abraham cuando no tenía hijos, nace Isaac, nace otro hijo por medio de otra concubina, pero Isaac es el de la promesa. Luego nace Jacob y Esaú, pero en Jacob se queda la promesa. Jacob tiene a sus hijos, entre esos José. José llega a ser uno de los 12, y José llega a estar en Egipto. José los lleva a vivir a Egipto a toda su familia, y igual a su papá,
allá él vive toda una bendición curiosa y ahí pasamos y lo cerramos de alguna manera el capítulo, todo Génesis, con la familia de Israel viviendo en Egipto. Y aquí es donde empieza una situación curiosa, porque recordarás, aún no era una nación grande, pero ya era una familia numerosa que estaba viviendo en Egipto para ser cuidada por Dios en una temporada, y de ahí pasar luego a la tierra prometida. De ahí viene luego Éxodo, de ahí viene luego el proceso de Moisés, viene el tema de un faraón que no era amigo de la tierra, de los israelitas, de amigos de José, de todo eso que hicieron mal para hacerle daño a los israelitas, a la familia de Jacob, a esos que estaban ahí. Y ahí comienza un proceso de salir, así es que Dios saca a su pueblo. Recuerdas que hubo unas plagas contra Egipto. Ellos salen por medio de Moisés como líder, lo llevan a una tierra que era la tierra prometida, pasan el Mar Rojo, llegan allá al lugar no sé qué, pasan y ven de lejos la tierra prometida hasta que llegan. Y ahí comienza tú a ver cómo Dios va dándole como ese color a su propósito, que ya Él lo tiene para esa nación, para esa familia. Y hoy por hoy tenemos entonces a la nación de Israel como tal, gracias a que José en su momento fue enviado por Dios para hacer esto, en medio de una historia familiar un poquito complicada, pero mira cómo él guardó el corazón y unió a su familia, que fue un portador de amor, de redención y de quitar el rencor, de poder sanar heridas, de poder ser ese punta de lanza para ayudar y cambiar su historia, aun con la peor y más acechada intenciones de sus hermanos malévolas. Salió un corazón dispuesto a perdonar, un corazón que marcó la diferencia. Y qué bueno que nosotros podamos aprender de eso y bueno, aquí estamos, ¿no? Creyéndole a Dios que nos habla de unas maneras increíbles. Entonces, qué bueno es que podamos guardar nuestros corazones y no permitir que nada nos dañe. Tanto familia como lo que no es familia, amigos, compañeros, lo que sea. Podamos siempre guardar nuestro corazón y entender que hay un propósito mayor. Hay cosas que no entendemos de pronto al principio. José no entendía su esclavitud. José no entendía la ira de sus hermanos a tal nivel. José no entendía ser ese que estaba sirviendo. José no hasta que él comprendió en su momento donde Dios lo habrá hecho. Y él lo entendió tan claro que por eso su corazón fue diferente y por eso Dios estaba con él donde él estaba. Y por eso él fue guardado, fue cuidado. Entonces cuando hay propósito, hay gran respaldo. Entonces sé que Dios puede ayudarnos. ¿Alguna pregunta para variar? Queda pendiente. Igual pues por ahora es eso y bueno, Dios bendiga.